Cuando el pasajero cerró la puerta del taxi, el silencio cayó como un golpe seco sobre la calle vacía. Eran las 2:17 de la madrugada y la neblina cubría las luces de la avenida, deformándolas como sombras líquidas. El hombre, aún medio dormido por el cansancio, dio 2 pasos hacia su edificio. Y algo no cuadraba. Sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Giró la cabeza, casi por instinto, como quien busca confirmar que el mundo sigue siendo el mismo. Pero el taxi ya no estaba ahí. No había motor arrancando, no había luces alejándose, no había huellas de llantas, no había absolutamente nada. El vehículo que segundos antes ocupaba la acera entera había desaparecido sin dejar un solo rastro. Era como si nunca hubiera existido, como si se hubiera desvanecido en un parpadeo. El hombre, paralizado, soltó una risa nerviosa, pensando que tal vez estaba imaginando cosas. Pero su mano aún temblaba. Había cerrado la puerta, lo había escuchado, lo había sentido. El sonido del clic todavía resonaba en su mente. Respiró hondo, dio un paso adelante, y entonces lo vio, su propio reflejo en la ventana del edificio. Pero detrás de él, donde el taxi debería estar, seguía habiendo solo un vacío absoluto. Un hueco oscuro, inexplicable, inquietante. Y fue ahí que comprendió que no era el primero, que esa calle a esa hora escondía un secreto que nadie había conseguido resolver. Hoy contamos la historia real del taxi, que desaparece cuando el pasajero cierra la puerta, y los testimonios que siguen aterrorizando a toda una ciudad. Bienvenidos al canal. Hoy exploraremos uno de los casos más desconcertantes y perturbadores registrados en los últimos años, el misterioso taxi fantasma que desaparece justo después de dejar a sus pasajeros, un fenómeno repetido, documentado y profundamente inquietante, que ha generado pánico, teorías y un silencio incómodo entre quienes viven en la zona donde todo ocurre. 2. En este video te mostraré los relatos más impactantes, los testimonios de personas que aseguran haber visto o vivido este suceso imposible y las investigaciones que intentaron aclararlo sin ningún éxito. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo importante. 3. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Tu participación ayuda muchísimo al canal y además quiero saber hasta dónde llega esta historia. 4. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. No es una leyenda urbana inventada para asustar. Son testimonios reales, casos sin resolver y un misterio que hasta hoy continúa creciendo. ¿Estás listo? Empecemos. La noche cae pesadamente sobre las estrechas calles de Porto Alegre, Río Grande do Sul. Es invierno y la densa niebla que sube del río Guaíba transforma la ciudad en una escena fantasmal. Las farolas proyectan halos amarillentos en la niebla y el silencio de la madrugada solo se rompe con el sonido ocasional de un motor lejano. Es en este contexto, entre las 2 y las 4 de la mañana, que los vecinos del barrio Cidade Baixa comenzaron a denunciar algo que desafía toda lógica. Taxis que simplemente dejan de existir. La historia siempre es similar, aterradoramente similar. Una persona sale de un bar, de una fiesta, o simplemente regresa a casa después de un turno de noche. Para un taxi, a veces a través de una aplicación, a veces en la calle. El viaje transcurre sin contratiempos. El conductor es amable, a veces incluso conversador. El trayecto no presenta nada inusual, pero entonces, al llegar a su destino, cuando el pasajero baja, cierra la puerta y se gira para entrar, el taxi ya no está. No se oye ningún motor arrancando. No se oyen luces traseras que se apaguen en la curva. No hay absolutamente nada. Es como si el vehículo se hubiera borrado de la realidad en cuanto se cerró la puerta. Los pasajeros describen una repentina sensación de vacío, un silencio antinatural que les provoca escalofríos. Cuando miran la calle, está completamente desierta, como si el taxi nunca hubiera estado allí. Las primeras veces que esto ocurrió, entre 2019 y 2020, la gente pensaba que estaba demasiado cansada, que había bebido demasiado, que la memoria les jugaba una mala pasada. Al fin y al cabo,
¿Cómo puede desaparecer un coche así como así? Pero los informes empezaron a acumularse. Primero fueron 3 casos, luego 7, luego 15, y todos seguían el mismo patrón imposible. Carrera normal, final normal, y luego nada. El vacío. Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante no es solo la desaparición en sí, sino los detalles que nadie puede explicar. Cuando los pasajeros intentan acceder al historial de la aplicación de transporte, el último viaje simplemente no queda registrado. No hay ningún cargo en la tarjeta de crédito, no hay nombre del conductor, no hay matrícula. Es como si ese viaje nunca hubiera ocurrido, salvo por el recuerdo nítido del pasajero y el hecho innegable de que llegó a su destino. Testigos que observaban desde las ventanas afirman haber visto el taxi detenerse, a alguien bajarse, y de repente el coche desapareció. No lo vieron irse. Simplemente ya no estaba allí. Las cámaras de seguridad de algunos establecimientos captaron imágenes aún más desconcertantes. Muestran a la persona bajando, cerrando la puerta, y en el siguiente fotograma, menos de un segundo después, la calle está vacía, sin transición, sin movimiento, como si alguien hubiera editado el vídeo y eliminado digitalmente el vehículo. Inicialmente, la policía descartó los casos como bulos o malentendidos. Pero cuando los informes comenzaron a incluir a personas serias, profesionales respetados e incluso a un jefe de policía retirado que juró haber experimentado el fenómeno, la actitud cambió. Se abrieron investigaciones discretas. Ninguna de ellas condujo a ninguna parte. Los taxis fantasma de Porto Alegre se convirtieron en un misterio urbano que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Lo más inquietante, las desapariciones siguen ocurriendo. Incluso ahora en 2025, hay informes recientes de personas que toman un taxi en Cidade Baixa de madrugada y experimentan lo imposible. Y nadie, absolutamente nadie, ha podido averiguar a dónde van estos coches cuando cruzan la frontera entre lo real y lo inexplicable. Mariana Fonseca tenía 28 años cuando, sin querer, se convirtió en la primera persona en documentar públicamente el fenómeno de los taxis fantasma en Porto Alegre. Era jueves 14 de marzo de 2019 y acababa de terminar su turno como enfermera en el Hospital de Clínicas. El reloj marcaba las 3:17 a.m. cuando pidió un taxi a través de la aplicación en la calle Ramiro Barcelos. El coche llegó en menos de 5 minutos. Un Corolla plateado matrícula IQL 4872, según la aplicación. El conductor se identificó como Carlos, un hombre de mediana edad, canoso y de voz tranquila. Mariana se sentó en el asiento trasero, confirmó la dirección, Rua da República, número 847, y comenzó el viaje. Durante los 15 minutos de trayecto, ella y Carlos charlaron de cosas triviales. Él comentó sobre el intenso frío de esa madrugada. Ella mencionó el cansancio de su turno de 12 horas. Una conversación completamente normal. Lo que Mariana no sabía era que ese viaje tan común estaba a punto de cambiarle la vida por completo. Cuando el taxi se detuvo frente a su edificio, le dio las gracias, cogió su bolso y salió. Cerró la puerta con la precaución habitual de quien no quiere hacer ruido en plena noche. Caminó hasta la puerta del edificio, a unos 3 metros, y buscó las llaves en el bolso. Todo el proceso no le llevó más de 10 segundos. Cuando se giró para ver cómo se alejaba el taxi, algo que siempre hacía por seguridad, para confirmar que el coche realmente se iba, la calle estaba vacía, completamente vacío. El Corolla plateado ya no estaba. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Miró a ambos lados de la calle. Nada. Ni un sonido de motor, ni luces de freno, ni rastro de movimiento. La Rua da República es una calle recta, sin curvas cercanas. Sería imposible que un coche desapareciera de la vista en 10 segundos, ni siquiera a alta velocidad. Y no se oía ningún sonido de aceleración. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía antinatural, como si toda la ciudad se hubiera detenido. Mariana entró en su apartamento en estado de shock. Se sentó en el sofá, todavía con la bata puesta,
e intentó procesar lo que acababa de sentir. ¿Era agotamiento? Estaba agotada, sí, pero no hasta el punto de alucinar. Revisó la aplicación de transporte. La pantalla mostraba su historial de viajes. El último registrado era de hacía 2 días. El viaje que acababa de hacer, con Carlos en el Corolla plateado, matrícula IQL 48772, no existía. Simplemente no estaba. Revisó su extracto bancario en el teléfono. No había cargos nuevos. No había constancia del viaje. Durante 3 días, Mariana intentó convencerse de que había una explicación racional. Quizás era un error en el sistema de la aplicación. Quizás había parado un taxi en la calle y había confundido sus recuerdos, pero recordaba perfectamente haber pedido el viaje en su teléfono, haber visto la confirmación en la pantalla y haber subido al coche correcto. Y recordaba, con una claridad clarísima, esos 10 segundos en los que ocurrió lo imposible. El domingo siguiente, Mariana decidió compartir su experiencia en un grupo de Facebook del barrio de Cidade Baixa. Escribió un relato detallado, incluyendo la fecha, la hora y la ruta exacta. Esperaba, como mucho, algunos comentarios burlones o sugerencias de que fuera al médico. Lo que no esperaba fue la avalancha de respuestas que recibió en las horas siguientes. 17 personas comentaron haber vivido una experiencia similar. 17. Todas describieron la misma experiencia. Un viaje en taxi aparentemente normal que terminó con la desaparición instantánea del vehículo. Todas reportaron la ausencia de registros en las aplicaciones. Todas mencionaron ese silencio inquietante, esa sensación de que algo fundamentalmente malo le había sucedido a la realidad. Los relatos provenían de diferentes personas, estudiantes, autónomos, trabajadores nocturnos, sin ninguna conexión aparente entre ellos, salvo haber tomado taxis en la zona de Cidade Baixa durante la madrugada. Uno de los comentarios más perturbadores provino de Rafael Augusto, un periodista de 35 años. Escribió que había experimentado el fenómeno 3 semanas antes del relato de Mariana, pero que no se había atrevido a contárselo a nadie por miedo al ridículo. Rafael describió un trayecto prácticamente idéntico. Conductor amable, conversación informal, llegada normal al destino, y entonces, al cerrar la puerta del taxi, el vehículo simplemente dejó de existir. Estuve parado en la acera 5 minutos, esperando despertar de una pesadilla, escribió. Pero no fue una pesadilla, fue real, y no puedo dejar de pensar en ello. La publicación de Mariana se viralizó. Fue compartida más de 2000 veces en 48 horas. Grupos de discusión sobre fenómenos paranormales comenzaron a debatir el caso. Un sitio web de noticias local publicó un artículo titulado «Taxis fantasma residentes de Porto Alegre denuncian desapariciones inexplicables». La historia adquirió proporciones que Mariana jamás imaginó. Empezó a recibir mensajes privados de personas de otros barrios, incluso de otras ciudades, contándoles que les había sucedido algo similar. Pero fue un mensaje específico lo que hizo que Mariana se diera cuenta de que esto era más grande y extraño de lo que jamás hubiera imaginado. El mensaje era de una mujer llamada Beatriz, quien se identificó como la viuda de un taxista llamado Carlos Silva. Adjuntó una foto. Mariana sintió un escalofrío al ver la imagen. Era exactamente el hombre que la había llevado a casa esa mañana de marzo. Todos los detalles coincidían: las canas, la forma de su rostro, incluso su dulce sonrisa. Pero según Beatriz, Carlos Silva había fallecido en un accidente de coche en 2017, 2 años antes del viaje de Mariana, y en vida conducía un Corolla plateado. Tras la gran atención que recibió el caso de Mariana Fonseca, ocurrió algo inesperado. Decenas de personas comenzaron a romper su silencio. Lo que parecía un incidente aislado resultó ser un patrón que se venía repitiendo durante años, quizás décadas, en las calles de Porto Alegre. Entre marzo y diciembre de 2019, se documentaron más de 40 denuncias en foros en línea, grupos de redes sociales e incluso en un blog creado específicamente para catalogar casos de taxis fantasma. Cada historia conllevaba su propia carga de terror personal, pero todas compartían elementos
desconcertantemente similares. Lucas Méndez, un estudiante de ingeniería de 23 años, relató haber tomado un taxi desde una fiesta en la Rúa Juan Alfredo a las 2:40 am de un viernes de julio. El conductor era un joven de unos 30 años que hablaba poco, pero mantenía una sonrisa educada. Cuando Lucas se bajó frente a su residencia estudiantil y cerró la puerta, se giró para recuperar su teléfono celular que había olvidado en el bolsillo de su chaqueta. Cuando volvió a levantar la vista, menos de 3 segundos después, la calle estaba vacía. Todavía podía oler el ambientador del auto, escribió Lucas. Ese olor a pino artificial. Estaba allí, en el aire, pero el auto había desaparecido. Julia Tavares, profesora de literatura de 41 años, tuvo una experiencia aún más perturbadora en septiembre de ese mismo año. Tomó un taxi en la avenida Osvaldo Araña después de cenar con amigos. Durante el trayecto, mantuvo una larga conversación con el conductor sobre literatura brasileña, quien demostró un sorprendente conocimiento de Clarice Lispector. Al llegar a su destino, Julia se bajó, cerró la puerta y caminó hacia la entrada del edificio. Antes de entrar, instintivamente miró hacia atrás, queriendo agradecer la agradable conversación. El taxi ya no estaba, pero aún más extraño, un vecino que salía a trabajar en el turno de noche se detuvo junto a Julia y le preguntó: «¿De dónde vienes? No vi ningún coche parar aquí». El vecino, según Julia, llevaba al menos 2 minutos en la acera, fumando un cigarrillo. Juró no haber visto ningún taxi. Los investigadores aficionados que comenzaron a estudiar los casos identificaron patrones inquietantes. En primer lugar, la hora. Todas las desapariciones ocurrieron entre las 2:00 y las 4:30, sin excepción. En segundo lugar, el clima. La gran mayoría de los casos ocurrieron en noches con niebla densa o lluvia ligera, cuando la visibilidad era naturalmente reducida. En tercer lugar, la ubicación. Aunque los puntos de partida variaban, los destinos se concentraban en un radio de aproximadamente 3 kilómetros alrededor del barrio de Cidade Baixa, especialmente en las calles más antiguas y menos iluminadas. Pero había un patrón aún más inquietante que tardó meses en identificarse. De los 43 casos documentados a finales de 2019, en 12 de ellos, los pasajeros lograron anotar o fotografiar la matrícula del vehículo antes o durante el viaje. Al cotejar estas matrículas con el Departamento de Vehículos Motorizados, DETRAN, se descubrió algo que les heló la sangre a todos los implicados. 7 de estas matrículas pertenecían a vehículos que habían sido desguazados entre 5 y 15 años antes. 2 pertenecían a coches implicados en accidentes mortales donde fallecieron los conductores. Y 3, simplemente, no existían en el sistema. Eran combinaciones de letras y números que nunca se habían registrado. Roberto Cardoso, un mecánico jubilado de 67 años, brindó uno de los testimonios más detallados e impactantes. La noche del 5 de octubre de 2019, regresaba de una visita al hospital donde se encontraba ingresada su esposa. Tomó un taxi en la calle Ramiro Barcelos, curiosamente el mismo lugar donde Mariana había comenzado su viaje fantasma meses antes. El conductor era un señor mayor, de cabello completamente blanco y gafas de cristales gruesos. Durante el trayecto, Roberto notó algo extraño. El taxímetro estaba desfasado. Cuando se lo comentó al conductor, éste simplemente sonrió y dijo: «No se preocupe, señor Roberto. El viaje corre por mi cuenta». A Roberto le extrañó que el conductor supiera su nombre. No se había presentado, pero estaba cansado y emocionalmente agotado por la situación de su esposa, así que no lo cuestionó. La conversación continuó. El conductor preguntó por la salud de doña Irene, la esposa de Roberto. De nuevo Roberto no recordaba haber mencionado su nombre. «¿Cómo sabe el nombre de mi esposa?», preguntó, sintiendo ya una creciente incomodidad. El conductor miró por el retrovisor y Roberto juró que sus ojos brillaban de forma extraña bajo las farolas. «Sé muchas cosas, señor Roberto. Sé que Irene estará bien. Le darán el alta la semana que viene y sé que usted vivirá muchos años más a su lado».
Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Roberto, este salió en estado de shock, sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Cerró la puerta, dio 2 pasos hacia la verja y cuando se giró para intentar ver la matrícula, porque algo en toda aquella situación no cuadraba del todo, el taxi ya no estaba. Roberto permaneció de pie en la acera temblando durante casi 20 minutos. Una semana después, tal como el conductor había predicho, su esposa recibió el alta hospitalaria con una mejoría inesperada de una afección que los médicos consideraron grave. Otros patrones comenzaron a surgir a medida que más personas compartían sus experiencias. Varios pasajeros informaron que los conductores hacían comentarios que parecían imposibles, sabían nombres, datos personales y próximos eventos. Algunos conductores mencionaron calles que ya no existían, usando nombres antiguos que habían cambiado décadas atrás. Una pasajera contó que un conductor comentó sobre una maravillosa panadería en la esquina de Rua da República, una panadería que había cerrado en 1987, 15 años antes de que ella naciera. Fernanda López, diseñadora gráfica de 29 años, tuvo una experiencia que la mantuvo despierta durante semanas. En noviembre de 2019, tomó un taxi después de trabajar hasta tarde. El conductor permaneció en silencio, apenas habló durante todo el trayecto. Pero cuando se detuvieron frente al edificio de Fernanda, finalmente dijo algo. «Cuidado con el escalón roto de la entrada. Podrías caerte y lastimarte». A Fernanda le extrañó el comentario. No había ningún escalón roto en la entrada de su edificio. Bajó del taxi, cerró la puerta y al darse la vuelta, el coche había desaparecido. Confundida, caminó hacia la entrada. Uno de los escalones de la escalera, que había estado perfectamente normal por la mañana, tenía una grieta enorme que no había notado antes. Si hubiera pisado sin cuidado, podría haberse caído. Lo que más preocupaba a los investigadores aficionados era la imposibilidad de encontrar una explicación unificada. Si se trataba de una estafa, ¿cuál sería el objetivo? Nadie fue robado, asaltado ni extorsionado. Si se trataba de una alucinación colectiva, ¿cómo podían explicar que algunos conductores demostraran conocimiento de hechos que los pasajeros no habían compartido? Si se trataba de algún tipo de fenómeno psicológico, ¿por qué se concentraba en una zona geográfica específica y en un momento específico? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas seguían siendo tan esquivas como los propios taxis fantasma. La presión pública finalmente obligó a las autoridades a actuar. En enero de 2020, la Policía Civil de Porto Alegre abrió una investigación formal sobre los llamados taxis fantasma de Cidade Baixa. El agente a cargo del caso, Augusto Silveira, declaró en rueda de prensa que tratarían el asunto con seriedad, a pesar del escepticismo natural ante informes tan extraordinarios. «Tenemos ciudadanos respetables que reportan experiencias consistentes», declaró Silveira. «Esto merece una investigación, sea cual sea la explicación final». La línea inicial de investigación se centró en las cámaras de seguridad. Cidade Baixa, como zona bohemia y comercial, cuenta con decenas de establecimientos equipados con sistemas de vigilancia. La policía solicitó imágenes de 15 lugares diferentes donde se habían reportado desapariciones. Lo que encontraron fue a la vez esclarecedor y profundamente desconcertante. En 7 casos, las cámaras habían captado exactamente lo que describieron los testigos. Una persona bajando de un vehículo, cerrando la puerta, y en el siguiente fotograma, literalmente al segundo siguiente de la grabación, la calle estaba vacía. Ninguna transición, ningún movimiento, ningún coche alejándose. Se convocó a técnicos forenses de video para examinar las grabaciones. Buscaron indicios de edición, manipulación digital y fallos en el sistema de grabación. Probaron el equipo, revisaron los metadatos del archivo y analizaron píxel por píxel. El informe técnico fue categórico. No había indicios de manipulación. Las imágenes eran auténticas. Lo que mostraban, un vehículo que simplemente dejaba de existir entre fotogramas, no debería ser posible, pero eso es lo que se grabó.
Uno de los técnicos, que pidió no ser identificado, comentó extraoficialmente: «En 20 años analizando vídeos de seguridad, nunca había visto algo así. Es como si el coche se hubiera borrado de la realidad». Pero había un problema aún mayor. En otros 8 casos denunciados, las cámaras de seguridad que deberían haber captado los taxis simplemente no mostraron ningún vehículo. Las grabaciones mostraban a los pasajeros caminando por la acera, deteniéndose como si subieran a un coche, haciendo gestos para cerrar una puerta y luego dirigiéndose a sus destinos. Pero no había ningún taxi en las imágenes. Era como si la gente interactuara con algo invisible. Al ver las imágenes, todos los testigos insistieron, algunos con lágrimas en los ojos, en que efectivamente se habían subido a un taxi, hablado con un conductor y realizado el viaje completo. La segunda línea de investigación se centró en las aplicaciones de transporte. Los investigadores contactaron a las empresas responsables de las principales aplicaciones utilizadas en la ciudad, 99, Uber y Cabify. Solicitaron datos de todos los viajes realizados en los horarios y lugares de los incidentes. Las empresas cooperaron plenamente, proporcionando registros detallados de sus sistemas. El resultado fue frustrante. En la gran mayoría de los casos, no se registró ningún viaje. Los pasajeros estaban completamente seguros de haber solicitado el viaje a través de la aplicación, pero los servidores de las empresas no mostraban ninguna solicitud, ningún conductor asignado ni ninguna ruta completada. Era como si esos viajes nunca hubieran ocurrido en el mundo digital. Sin embargo, en 3 casos específicos se registraron parcialmente. El sistema mostró que un viaje había comenzado, pero terminó abruptamente segundos después, no en el destino final, sino en un punto aleatorio de la ruta. No se procesaron cargos, y cuando la policía intentó localizar a los conductores asociados con estos viajes incompletos, descubrió que los perfiles ya no existían. Se habían eliminado o nunca se crearon correctamente. Un representante técnico de Uber, en una reunión confidencial con los investigadores, admitió: «Esto no debería ser técnicamente posible. Nuestro sistema tiene redundancias y copias de seguridad. Los datos no desaparecen así como así». La investigación se extendió a los taxistas registrados de la ciudad. Se entrevistó a más de 150 profesionales que trabajaban en el turno de noche en la región de Cidade Baixa. Las entrevistas revelaron algo inesperado. Muchos taxistas conocían historias sobre las desapariciones, pero desde una perspectiva diferente. Al menos 12 conductores relataron experiencias en las que recogieron pasajeros de madrugada. Completaron los viajes con normalidad, pero al revisar sus registros al día siguiente, esos viajes no figuraban. No hubo cargos, ni kilometraje en el taxímetro, nada. «Es como si hubiera soñado con ese viaje», dijo Mario Bentes, taxista desde hace 23 años. «Pero lo recuerdo con claridad. Recogí a una señora mayor en la calle Lima e Silva. Hablamos del pasado de la ciudad. Al bajar me dio las gracias y dijo algo extraño: «Gracias por llevarme de vuelta». ¿De vuelta a dónde? No lo sé. Se consultó a psicólogos y psiquiatras para evaluar la posibilidad de alucinación colectiva o falso recuerdo. La doctora Elena Vargas, psiquiatra especializada en trastornos disociativos, analizó personalmente a 12 testigos. Su informe concluyó que no existía un patrón psicopatológico común. Estos individuos no presentan signos de psicosis, esquizofrenia ni trastornos disociativos graves, escribió la doctora Vargas. Sus recuerdos son consistentes, detallados y narrados con auténtica convicción. Si se trata de falsos recuerdos, se producen a una escala y con una consistencia que desafía nuestra comprensión actual de este fenómeno. Se investigó exhaustivamente la hipótesis de una estafa o crimen organizado. Después de todo, ¿sería posible que los delincuentes usaran taxis falsos con algún propósito siniestro? La policía investigó casos de secuestros express, robos o asaltos relacionados con la estafa. Nada. Ninguna víctima de los taxis fantasma denunció ningún delito. Nadie fue robado, agredido ni amenazado. Todo lo contrario.
Varios pasajeros describieron a los conductores como excepcionalmente amables y serviciales. Si es una estafa, observó el detective Silveira, es la estafa más ineficiente de la historia. No hay víctimas financieras ni traumas más allá del impacto de la desaparición. Los investigadores también exploraron explicaciones relacionadas con fenómenos naturales o tecnológicos. ¿Podría alguna condición atmosférica específica crear ilusiones ópticas en la niebla? Los meteorólogos descartaron esta posibilidad. La niebla en Porto Alegre, aunque densa en ciertas ocasiones, no sería capaz de crear alucinaciones visuales tan complejas e interactivas. Interferencias electromagnéticas que afectan a cámaras y dispositivos electrónicos. Técnicos en ingeniería eléctrica midieron los campos electromagnéticos en la región durante varias noches. No se detectó nada anormal. El profesor de física Renato Acevedo, de la UFRGS, propuso una teoría particularmente interesante. Sugirió que podría existir algún tipo de anomalía localizada en la estructura del espacio-tiempo, una idea que sonaba a ciencia ficción, pero que intentó fundamentar en la física teórica. Si hubiera un punto en el que las leyes normales de causalidad se distorsionaran ligeramente, explicó Acevedo, podríamos tener situaciones en las que los eventos se desarrollaran de forma no lineal. Un taxi podría existir para el pasajero, pero no para las cámaras, o viceversa. La teoría era fascinante, pero imposible de comprobar con la tecnología disponible. E incluso Acevedo admitió, estoy especulando mucho más allá de lo que permite la ciencia establecida, pero ante lo imposible debemos considerar lo improbable. En junio de 2020, tras 6 meses de intensa investigación, el detective Silveira convocó una rueda de prensa para presentar las conclusiones. Su expresión era de frustración apenas disimulada. Investigamos todas las hipótesis racionales, declaró. Revisamos cámaras, entrevistamos testigos y consultamos a expertos de diversos campos. Lo que podemos decir con certeza es esto. Personas respetables están relatando experiencias reales y consistentes. Las pruebas físicas, principalmente las grabaciones de vídeo, confirman que algo extraordinario está sucediendo, pero no podemos encontrar una explicación que se ajuste a nuestra comprensión actual de la realidad. El caso permanece oficialmente abierto, pero sin sospechosos, sin víctimas identificables y sin una teoría concluyente. La prensa lo presionó. Los periodistas exigieron respuestas más definitivas. Silveira, visiblemente incómodo, respondió con una frase que se haría famosa. A veces la respuesta honesta es decir que no sabemos, y en este caso, honestamente, no sabemos. El caso que finalmente hizo reconsiderar incluso a los escépticos más acérrimos ocurrió la madrugada del 17 de agosto de 2023. Esta vez no había lugar a dudas, ni a teorías sobre alucinaciones o lapsus de memoria. Porque esta vez todo quedó grabado en video, o casi todo. Gabriel Ortiz, un documentalista de 34 años, se había obsesionado con los taxis fantasma de Porto Alegre. Tras leer decenas de relatos en línea y entrevistar a varios testigos para un proyecto independiente, decidió intentar documentar el fenómeno personalmente. Durante semanas, Gabriel recorrió las calles de Cidade Baixa de madrugada, equipado con una cámara profesional de alta definición, una grabadora de audio y su teléfono celular. Estaba decidido a obtener pruebas definitivas o a demostrar de una vez por todas que todo era pura histeria colectiva. Esa noche de agosto, alrededor de las 2:45 am, Gabriel se encontraba en la esquina de la Rua da República y la Rua Lima e Silva, uno de los lugares donde se habían reportado múltiples desapariciones. El aire era húmedo y comenzaba a formarse una ligera niebla que creaba halos alrededor de las farolas. Gabriel tenía su cámara profesional montada en un discreto trípode, filmando la calle continuamente. Su celular estaba en el bolsillo, con la aplicación de taxis ya abierta, listo para ser llamado. A las 3:02 am, finalmente pidió que lo llevaran. La aplicación lo confirmó. Un conductor llamado Vicente, en un Fiat Siena blanco, matrícula MXP 9T834, llegaría en 4 minutos. Gabriel revisó su cámara
Se aseguró de grabar en el ángulo perfecto de la calle y esperó. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de escepticismo y un atisbo de miedo irracional que no admitía sentir. El Siena blanco apareció puntualmente, sus faros atravesando la niebla. Gabriel comprobó la matrícula. Coincidía exactamente con lo que indicaba la aplicación. Respiró hondo, sacó su cámara portátil del bolsillo para grabar la perspectiva interior y se sentó en el asiento trasero. El conductor era un hombre delgado, de unos 50 años, con una barba canosa bien recortada. «¿Gabriel?», preguntó el conductor con voz tranquila. «Así es, voy a la Rúa João Alfredo, 523». Vicente asintió y emprendió el viaje. Durante los primeros minutos, Gabriel intentó mantener una conversación informal mientras ajustaba discretamente el ángulo de su cámara para capturar tanto al conductor como la vista de la calle. Vicente fue educado, pero lacónico. Respondió a las preguntas de Gabriel con frases cortas. Sí, había trabajado como taxista durante muchos años. Sí, conocía bien la zona. No, nunca había oído hablar de los casos de taxis desaparecidos. Esta última respuesta hizo que Gabriel frunciera el ceño. Prácticamente todos los taxistas de la zona conocían las historias, pero no insistió. A los 8 minutos de viaje, Vicente hizo un comentario que dejó a Gabriel helado. «Buscas respuestas, ¿verdad?». Gabriel sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Vicente miró por el retrovisor y sus ojos se encontraron con los de Gabriel. «¿Quieres saber a dónde van los coches? ¿A dónde vamos cuando se cierran las puertas?». La voz del conductor era tranquila, casi suave, pero había algo en ella que hacía que cada palabra pareciera tener un peso insoportable. Gabriel agarró la cámara con fuerza, asegurándose de captarlo todo. «¿Sabes de las desapariciones?», preguntó, con la voz delatando el nerviosismo que intentaba disimular. Vicente esbozó una leve sonrisa triste. «No desaparezco, Gabriel. Solo vuelvo a donde pertenezco. Todos volvemos». El conductor se detuvo, con la mirada fija en el retrovisor. «¿De verdad quieres ver? ¿De verdad quieres entender?». Todo el instinto de Gabriel le gritaba que saliera del coche inmediatamente. Pero era periodista, documentalista. Se había preparado mentalmente para esto. «Sí», respondió, con la voz apenas un susurro. «Quiero entender». Vicente asintió lentamente. «Entonces presta atención a lo que va a pasar. Y no tengas miedo. El miedo no ayuda a nadie a entender». El taxi se detuvo suavemente en la dirección que Gabriel le había dado, aunque sabía que ese no era su verdadero destino esa noche. «Ya llegamos», dijo Vicente. Gabriel miró por la ventana, con la mano ligeramente temblorosa mientras sostenía la cámara. «Antes de bajar», dijo Gabriel, «necesito saber qué eres. ¿Es esto real?». Vicente se giró por completo en su asiento, mirando directamente a Gabriel por primera vez. Sus ojos, Gabriel se dio cuenta con creciente horror, parecían reflejar la luz de una forma que los ojos humanos no deberían. «Soy tan real como tú, Gabriel, solo que existo en un tiempo diferente. Porto Alegre tiene capas, ¿sabes? Como un pastel de varios pisos. Tú vives en un nivel, yo en otro, pero a veces, de madrugada, cuando la ciudad duerme y la niebla es espesa, los niveles se tocan. Por unos minutos estamos en el mismo lugar». Vicente extendió la mano, señalando la puerta. «Ahora tienes que irte. Y cuando cierres la puerta, mira hacia atrás. Ya verás». Gabriel abrió la puerta con manos temblorosas y salió del vehículo, manteniendo la cámara enfocada al interior del coche en todo momento. Vicente miraba ahora al frente, con las manos en el volante, como si esperara pacientemente. Gabriel cerró la puerta con un clic que pareció resonar en la calle silenciosa. Inmediatamente retrocedió 2 pasos, manteniendo la cámara enfocada en el Siena blanco. Y entonces sucedió. Gabriel lo captó todo. En la grabación, que luego sería analizada por cientos de expertos, el taxi simplemente empezó a volverse translúcido. No desapareció al instante como en otros casos. Esta vez, tardó aproximadamente 3 segundos. El coche, Vicente dentro, todo se volvió transparente, como si fuera de cristal,
luego humo y luego nada. La calle estaba vacía, pero en la grabación aún se podía oír, muy débil, casi imperceptiblemente, la voz de Vicente. Ahora lo sabes, pero saberlo no lo hace más fácil de aceptar. Gabriel permaneció inmóvil, con la cámara grabando durante casi 5 minutos. La grabación capta su respiración agitada y el temblor de sus manos. Cuando por fin logró moverse, corrió hacia donde había dejado su equipo principal en el trípode. Revisó las imágenes de la cámara profesional que había estado grabando la calle desde el otro ángulo todo el tiempo. Lo que mostró esa cámara fue, en cierto modo, aún más inquietante. Desde fuera el taxi se había detenido con normalidad. Se vio a Gabriel salir del vehículo, pero en el preciso instante en que la puerta se cerró, entre un fotograma y el siguiente, el coche simplemente desapareció. No hubo un proceso de transparencia, ninguna transición. Existía en un fotograma, no existía en el siguiente. Pero cuando Gabriel sincronizó ambas grabaciones, la del interior y la del exterior, descubrió algo que desconcertó a los expertos en vídeo y física. Ambas mostraban marcas de tiempo idénticas, pero eventos diferentes. Era como si dos realidades hubieran coexistido durante esos pocos segundos, y cada cámara hubiera captado una versión distinta de la verdad. Gabriel intentó acceder a su historial de viajes en la aplicación. Para su sorpresa y horror, el viaje quedó registrado. El nombre del conductor, la matrícula, la ruta completada y el tiempo de viaje estaban perfectamente documentados, pero cuando intentó procesar el pago, el sistema devolvió un error. No se puede completar la transacción. Método de pago rechazado por razones de seguridad. Lo intentó repetidamente. Siempre el mismo error. El viaje existía en el sistema, pero aparentemente en un estado en el que no se podía pagar, como si perteneciera a otra categoría de la realidad. Las grabaciones de Gabriel se enviaron para su análisis a 3 laboratorios forenses independientes, incluyendo uno en Estados Unidos, especializado en la detección de deepfakes y manipulación digital. Todos los informes llegaron a la misma conclusión desconcertante. Los videos eran auténticos, sin indicios de edición ni manipulación, lo que mostraban un vehículo y una persona desmaterializándose gradualmente. No debería ser posible, pero la evidencia era inequívoca. Cuando Gabriel finalmente compartió su grabación públicamente en octubre de 2023, se viralizó a nivel mundial. Los canales de televisión internacionales cubrieron la historia. Los escépticos insistieron en que debía haber una explicación racional aún por descubrir. Los creyentes en fenómenos paranormales lo consideraron la prueba definitiva de algo más allá de nuestra comprensión. Pero nadie pudo explicar satisfactoriamente lo que las cámaras habían captado. Hoy, 5 años después de los primeros informes documentados y casi 2 años después de la filmación de Gabriel, los taxis fantasma de Porto Alegre siguen siendo un misterio sin resolver. Los casos no han cesado. Incluso hoy, aproximadamente una vez al mes, alguien reporta una experiencia similar en las calles de Cidade Baixa durante la madrugada. Algunos conductores de taxis ahora se niegan a aceptar viajes en la zona entre las 2:00 y las 4:30. Incluso existe un grupo de WhatsApp donde los vecinos comparten alertas cuando alguien tiene una experiencia con los taxis que desaparecen. Gabriel Ortiz nunca volvió a tomar un taxi en Porto Alegre. En entrevistas, dice que no puede. Cada vez que ve un taxi en la calle, sobre todo de noche, revive esos 3 segundos en los que Vicente y el Siena blanco se volvieron transparentes ante sus ojos. Conseguí lo que quería, dijo en su documental terminado. Conseguí la prueba, pero la prueba no trajo respuestas, solo trajo más preguntas, y la certeza de que nuestra realidad es mucho más extraña y frágil de lo que nos gusta admitir. En cuanto a la matrícula MXP 9834 que Gabriel registró, tras consultar con el Departamento de Vehículos Motorizados, DETRAN, se descubrió que pertenecía a un Fiat Siena blanco registrado a nombre de Vicente Cardoso da Silva, taxista que falleció en 2009, víctima de un infarto,
mientras conducía en la madrugada de una mañana brumosa en Cidade Baixa. Su cuerpo fue encontrado dentro del taxi, estacionado en la esquina de Rua da República y Rua Lima e Silva, exactamente donde Gabriel había entrado al vehículo 14 años después.